realmente no me conoce. Y no se pierde nada. Yo siempre digo esto, miren, la gente es tan buena que nos quiere mucho a los sacerdotes y a veces exagera. Entonces yo digo, cuando escuchen hablar bien, por lo menos de mí, de otros compañeros no dudo que sean santos, pero si escuchan hablar de mí bien, no le crean, exageran. Y si alguna vez escuchan hablar mal, agréguenle un poquitito más que se quedan cortos. Pero bueno, yo he aprendido esto, hermanos. ¿Saben qué? Antes de entrar, primero buenos días a todos. Qué alegría poder compartir con ustedes. Para ustedes el aplauso por haber respondido al llamado de poder celebrar y preparar nuestro corazón en esta fiesta de la Divina Misericordia. Yo recuerdo solamente a mis 18 años cuando entré al seminario. Les voy a contar solo cuando entré. Después la otra parte de mi vida es tan fea que le voy a contar algo para que no se asusten, porque si no van a salir corriendo de acá de la iglesia, de acá de esta charla. Pero bueno, por la misericordia de Dios y de la Madre de la Misericordia, que yo siempre digo, antes de conocerlo a Jesús, y aún en el camino de la fe, porque el camino de la fe a veces es un transitar hermoso pero duro. Y todas las veces que intenté o apartarme o llevado por el desaliento, apartarme de Jesús, la Virgen siempre como madre me agarró fuerte y me dijo, no te vas de este camino. Pero palpable en muchos momentos, Pero recuerdo hablando de esto, ¿no? De que hay una realidad que tenemos que aceptar, que Dios no siempre elige a los mejores. Por eso estamos acá. Y en realidad esas palabras no son mías, sino que esas palabras son de jóvenes que en una de las apariciones de la Virgen en Medjugorje le preguntaron a la Virgen por qué los había elegido a ellos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces entro, sobre todo hace unos años, en conflicto conmigo mismo, ¿no? Porque uno ve la gracia de Dios y la fidelidad de Dios a cada momento. Y yo siento que Dios me da mucho más de lo que yo puedo darle. Y es tan grande el amor de Dios. Y me acuerdo en una pelea que tenía con Dios. Yo había entrado al seminario a los 18 años. Le estoy contando de la vida del seminario. Le voy a contar algo que pasó antes del seminario, ¿sí? Pero ese año me había ido mal en los estudios. Por eso siempre digo con orgullo que de todos los curas de mi congregación, yo soy de la congregación de la misión de San Vicente de Paúl, soy misionero, soy el más burro de todos. Pero en serio, si yo les diera a ustedes mis calificaciones y yo las miro y digo, Señor, ¿cómo puedo ser cura con esto? Es más, las dos cosas que más amo, que son la Eucaristía y María. La otra vez mirando, cuando rendí tratado de Eucaristía, me la llevé a marzo, o sea que reprobé. Y viendo la nota que me dieron en Mariología, cuando estudié en Mariología, un 4, en la Argentina es ahí. Bueno, y yo recuerdo que había entrado en conflicto, eso fue el primer año, en un retiro espiritual. Había una chiquilina que nos conocimos en el retiro, y en la Argentina decimos y hubo onda. Nada más, solo onda. Me empezó a llamar, yo estaba en el primer año de seminario, y las madres, como son todas avispadas,
¿no? Yo estaba en casa, no existía el celular, gracias a Dios, en ese momento, solo el teléfono de línea. Y mi mamá, estuvimos como hablando 45 minutos, y cuando corté con esa chiquilina, dice, ¿y esa chiquilina? ¿Qué tenía tanto que hablar con vos por teléfono? Les cuento esto, hermanos, porque yo llorando le decía a Jesús, Jesús, no te entiendo. Me elegiste a mí. En el seminario las calificaciones son horribles. Y ahora esta tentación que tenía, porque fue una tentación en ese momento, ¿no? Y yo les puedo asegurar que me desesperaba porque yo quiero serle fiel a Dios. Quiero serle fiel a Dios hasta el último día de mi vida. Mi vida es Jesucristo y en cada Eucaristía le digo a Jesús, Jesús, prefiero morir a no amarte. Y se los digo en serio, ¿eh? Por eso no sé si Dios me va a llevar dentro de poco ahí. Porque, claro, y se lo pido, Señor, porque mi vida sin ti no tiene sentido. Mi vida sin ti no tiene sentido. Y prefiero la muerte a vivir en el mundo sin ti, porque sin Jesús nuestra vida es vacía. Y yo me acuerdo que me retiré a mi habitación y llorando, ¿no? Pidiéndole al Señor explicación por qué Él me había elegido a mí. Y saben que abrí la Biblia en una de las cartas de San Pablo y el Señor me contestó, ¿saben, hermanos? Yo les invito hoy a que escuchemos cada uno de nosotros la voz de Dios. Dios nos habla, ¿eh? Dios nos habla, pero no los queremos escuchar, ¿no? Dios nos habla. Y cuando abrí la Biblia decía, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio y por tonto para confundir a los sabios y a los fuertes del mundo. Cerré la Biblia y le dije, Señor, no te voy a preguntar nunca más por qué me elegiste a mí. Solamente te pido que me des la gracia de perseverar hasta el final de mi vida. Amén. Por eso, gracias, hermana, de corazón, por todas esas palabras lindas, pero pueden ser para otros curas, no para mí. Y hoy, hermanos queridos, quería compartirles con ustedes en esta gran fiesta de la Divina Misericordia, y quiero entrar en tema. ¿Saben por qué amo tanto? Y porque no me costó comprender a mí, porque los que saben, los que están en la iglesia durante mucho tiempo, esta devoción, que para mí no es una devoción simple, va mucho más de una simple devoción, y les voy a explicar por qué. Durante mucho tiempo fue resistida por la iglesia. Ustedes saben que aún los mismos escritos del diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska durante muchos tiempos estuvo encajonado en la iglesia y casi diríamos prohibido. Fue San Juan Pablo II el que abrió justamente una brecha, muy devoto a la Divina Misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi vida, quizás como la de muchos de ustedes, no fue siempre de flores y mariposas, Aunque yo me había criado en una escuela católica, en una familia católica, en cuarto grado de escuela, imagínense, yo tendría 8 o 9 años, el cura me echó de la escuela. Sí, porque era bastante loquito yo. Sigo siéndolo, pero bueno. El burro pierde la cola, dice, pero no las mañas. Y bueno, aunque crecí en un hogar cristiano y católico, hubo un tiempo de mi vida, sobre todo la adolescencia, vieron que es tiempo de cambios en la vida de uno, claro, donde nos empezamos a cuestionar todo lo que nos han enseñado. Uno a veces, al no encontrar respuesta o entrar en conflicto consigo mismo, uno se va apartando de Dios, ¿no? Y hubo una época en mi vida en donde fueron 3, 4 años
Unos dirán pocos, pero fueron suficientes para conocer el sabor amargo del pecado, de lo triste que es la vida sin Dios. Sin Dios no tiene sentido nuestra vida. Y si cerca de Dios nos cuesta ser buenos, ¿sí o no? Nos cuesta. No es que estamos acá en la iglesia y ya somos buenos, beatos, aunque a algunos se les nota la coronita ahí, ¿no? Que se la lustran todos los días, se la sacan, No somos buenos, no somos buenos. El Papa Francisco nos recuerda esto, que la iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de campaña que debe acoger y recibir a personas heridas por la vida. Personas que hemos intentado hacer nuestra vida al margen del plan y del proyecto de Dios. Y nosotros sabemos, lo dice la palabra de Dios, cuál es la paga del pecado, la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la vida sin gracia, es la vida sin Dios. Cuando uno no lo tiene a Dios o está muerto por el pecado, porque ha perdido la gracia, está transitando por lo que yo le llamo una especie de zombie espiritual, muerto en vida. Y yo en mi adolescencia buscaba esto, ¿no? Y el mundo me atraía, me atrapaba. Las salidas, los boliches, la diversión sin control, sin límite. Como decía un cantante, no sé si lo conocen, es también latinoamericano, que decía: viva la vida loca, viva la vida loca. Bueno, sin Dios, viva la vida loca. Pero ¿saben qué, hermanos? Uno va descubriendo después, cuando está del otro lado, que uno puede tenerlo todo: éxito, fama, poder, reconocimiento, mucho dinero. Pero cuando uno no tiene a Dios, no tiene nada, nada, nada. He conocido gente con muchísimo dinero quizás, pero que se siente tan sola y tan vacía, aunque están rodeados de fans, de gente que las admira, pero que viven una gran soledad. Y en una de esas, antes de entrar al seminario, de conocer al Señor, de experimentar al Señor, su amor y su misericordia, porque esto va a servirnos para entrar en materia. Recuerdo que me había ido con mis amigos. En Argentina decimos de joda, de parranda, no sé cómo se dice acá, porque hay como de distintas nacionalidades, en cada país a veces tienen sus acepciones, ¿no? De joda significa pepe, 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 pepe. Y recuerdo de parranda, de parranda. Y ¿saben qué? Yo cada noche cuando llegaba a mi casa ponía la cabecita en la almohada y yo decía: yo no quiero vivir así. Me falta algo. Después comprendí que era lo que faltaba. Como decía un gran doctor de la iglesia, San Agustín: nos has creado para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Por eso ese gran San Agustín, que fue el hijo de muchas lágrimas de otra santa, Mónica, le decía a un obispo santo también: un hijo de muchas lágrimas no puede condenarse. Y eso, ¿saben para quién lo digo? Para muchas mamás que hoy están aquí, y que sufren, y solamente Dios sabe lo que ustedes sufren. Madres, ver a sus hijos perderse por el mundo. Recuerden esto: un hijo de muchas lágrimas no puede condenarse. Quizás a muchas de ustedes no les toque ver la conversión de sus hijos aquí en la tierra, y les tocará verlo desde arriba, pero Dios es fiel, y por el amor que les tiene a ustedes, si ustedes perseveran todos los días
y rezan por sus hijos. Sus hijos un día podrán abrirse, aunque sea en el último instante de su vida, para que no se condenen al amor de Dios, y ese acto de apertura a la gracia de Dios les dará la salvación eterna. Y Santa Mónica estuvo orando muchísimo, y cuando Agustín se encontró con el Señor, quizás lo que nos pasó a muchos de nosotros: tarde te amé, hermosura antigua y siempre nueva. Cuando uno conoce al Señor, siente que todo el tiempo que ha transitado es un tiempo perdido. Hace poquito retorné nuevamente a la Argentina, a mi patria, después de haber estado como sacerdote misionero en el Uruguay, y allí celebramos las misas que le llamamos de sanación o misa por los enfermos, ¿no? Misas donde uno ha visto tantas bendiciones de Dios, ¿no? Y me llamó la atención que había una persona, ¿no? Una actriz y vedette, ex actriz y vedette, muy conocida en la Argentina, ¿no? Una mujer muy bonita, muy hermosa, pero que en un momento encuentra a Dios en su vida. ¿Saben dónde? En Medjugorje. Y ella dice: Padre, yo ahora no soy más fulana de tal, ahora soy fulana de Jesús y de María. Y dejó todo ese mundo, el mundo del espectáculo, el mundo de la fama, de la televisión, de los autógrafos, de la sensualidad. Claro, y cuando uno conoce al Señor, hermanos, nuestra vida de verdad cambia. Aquellos que no lo han conocido, prueben, hagan la prueba, vale la pena, vale la pena. Y recuerdo cómo lo conocí al Señor, por eso, disculpen que dé tantas vueltas. Ustedes toquen el pito cuando ya está el tiempo, ¿no? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué hora tengo? Ya tengo, cortamos, ahí, seguimos. ¿Hasta qué hora? Cuando escuche la música es signo de que tengo que hacer un corte, ¿eh? Porque todavía no entré en el tema que quiero presentar, pero simplemente esto es un preámbulo. Y ese día entré en una iglesia, en un santuario mariano. Había ido con mis amigos de parranda, no había ido a rezar, se imaginan, porque en esa época era enemigo de la iglesia, de los curas, de las monjas. Ir a misa me resultaba aburrido. Mi madre, que siempre se mantuvo fiel en el camino, me decía: hijo, vamos a misa. Mamá, no me jorobes. Me aburren los curas. Siempre lo mismo, y para colmo no le ponen onda a lo que dice. Yo me acuerdo cuando era niño, veía cura: hermanos, Cristo ha resucitado, estamos alegres, aleluya. Y yo lo miraba, me daba bronca. Yo dije: si este está alegre así, ¿cómo será cuando está deprimido? Claro. No, a mí, no convence a nadie, no, le decía mamá. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿eh? Yo estoy hablando de la Argentina, no estoy hablando de otro lugar, hermanos. Y recuerdo que ese día entré en este santuario, por eso les digo que disculpen si en algún momento me emociono, ¿no? Disculpen, es que yo le debo a María mi vida, ¿no? Yo le debo a ella como madre el que me haya vuelto a acercar a Jesús, ¿no? Y ese día yo entré en su casa, en un santuario mariano, en la Basílica Nacional de Luján, y la Virgen dijo: esta es la mía. Porque yo jugaba de visitante. Y saben que había un sacerdote, y yo bendigo. Por eso hoy quiero dedicar un tiempo también. Me quedaría, si me dan el tiempo, 24 horas confesando, ¿eh? Pero hoy voy a dedicar un tiempo también
a la confesión, especialmente aquellos que tengan que sacar las ballenas. ¿Me entienden? Padre, no, yo no tengo. Bueno, deja lugar para los que tengan ballenas, porque no voy a poder confesar a los 300, 400 que somos, ¿vieron? Pero a veces las ballenas que no nos animamos a confesar con nuestro cura párroco, porque nos ve la cara siempre. Y uno dice, si yo le cuento esto, ¿qué va a pensar el cura? Nada. Nada. Si yo termino de confesar, gente amada, quédense tranquilos. Termino de confesar y me olvido de todos los pecados. Tengo tan mala memoria, por eso me doy cuenta que el Señor me permitió ser burro y tener mala memoria, para olvidarme pronto de todo lo que escucho. Entonces, larguen las ballenas. Primero porque mañana es la fiesta de la Divina Misericordia. Y el Señor promete que este día las puertas del cielo, de par en par, se van a abrir sobre todos los pecadores. El Señor ese día es su fiesta. Y yo recuerdo, bendigo ese sacerdote, por eso bendigo el ministerio de la confesión, a veces tristemente descuidado dentro de nuestra Iglesia Católica. A veces los curas nos llenamos de tareas, de administración, de pintura, de arreglar el techo, de la contabilidad, pero hay algo que nadie puede hacer y solamente los sacerdotes podemos hacerlo, que es absolver de los pecados. Fuente de sanación, de gracia, de liberación. Y yo bendigo ese momento que cambió para siempre mi historia y mi vida. Los otros días, hablando con mis compañeros sacerdotes, yo les decía, ¿ustedes se dan cuenta? Si el padre fulano no hubiera estado ahí confesando en ese instante, porque se hubiera levantado para ir al baño, a tomar un té, a descansar, si yo no hubiera visto el cura ahí confesando, yo hubiera pasado de largo y hoy mi historia sería distinta. Y yo me acerqué al sacramento de la misericordia o de la confesión. Y recuerdo que después, claro, yo dije lo que dicen todo el mundo, porque yo también estoy en el mundo, aunque no somos del mundo, y también soy un ser humano. Yo dije, ay, qué bueno, este cura no me conoce. Le voy a decir todo, porque yo sabía cuáles eran mis miserias y pecados. Que quizás a una persona o a un sacerdote conocido no me hubiera animado a confesarse. Pero recuerdo que dije, bueno, me confieso, y si el cura me reta, yo me levanto, lo insulto y me voy. Porque a mí, así de contestatario era yo, y de soberbio, y de orgulloso. Dije, el cura no me va a venir a mí a retar. Y fue tan lindo, hermanos, esa experiencia, tan linda. Yo creo que fue ahí mi primer bautismo en el Espíritu Santo, mi primera experiencia de Dios, todo lo que había aprendido de Dios, acerca de Dios, con mi cabecita, lo pude empezar a comprender con el corazón. ¿Saben por qué? Porque no basta conocer mucho acerca de Dios. A veces, tanto estudio que es necesario, San Vicente de Paúl, nuestro padre espiritual, decía, la ciencia infla, pero hay de los que no la tienen. Es importante el estudio y la ciencia, pero a veces creemos que porque hemos leído o estudiado mucho acerca de Dios, o hemos hecho el catecismo, o hemos sido monaguillos de pequeño, ya estamos cerca de Dios y lo sabemos todo. Y a veces no, pero en ese momento, después de que el sacerdote me escuchó, me aconsejó como un padre, me impuso las manos, me dio la absolución y me dijo, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, quédate en paz, Dios te ha perdonado. Y sentí un amor tan grande en mi vida, que ninguna criatura había podido darme ese amor que en ese momento yo estaba experimentando. Es más, salí del confesionario y sentía que respiraba por primera vez aire puro. Me dirigía hacia la plaza de la iglesia y hasta parecía que el sol brillaba
de una manera como nunca antes lo había visto. Fíjense lo que hace la gracia de Dios. Nos devuelve la alegría, nos devuelve la paz. Y la gracia de Dios, que tenemos que buscarla, hermanos, hasta el último momento de su vida, nos da la fortaleza también para romper con el pecado. ¿Saben por qué? Porque mis amigos, cuando me vieron confesando, se empezaron a reír. Me dice: Barrera, ¿qué hacías vos ahí confesándote? Yo le dije: muchachos, bye bye, chao. ¿Cómo que si todavía no empezó la noche? Quiero el día ya no quiero la noche. Y me acuerdo que ese día me tomé el bus, 70 kilómetros estaba de mi hogar, de mi casa, no sé cuántas millas serán. 70 kilómetros volví. Mamá justo estaba yendo a la iglesia y estaba de espalda a mí. Y cuando yo la veo le digo: ¡mamá! Mi mamá se da vuelta y dice: ¿y vos qué haces acá? Porque mamá sabía que yo todo el fin de semana no iba a estar en casa. Le dije: después te cuento, mamá. ¿Dónde vas ahora? Y si voy a misa. Le digo: bueno, yo te acompaño. Mamá desde ese día nunca me preguntó más nada. Raro para una mujer. Pero ¿saben qué? Yo creo que su corazón de madre intuyó lo que Dios había hecho en mi vida, porque ese día, aunque yo había tomado mi primera comunión a los 8 años, para mí ese día fue el primer día que lo recibí a Jesús. Y ahora sí entramos en materia. Simplemente yo le digo siempre a mamá: mamá, ¿sabes qué? Gracias por haber rezado por mí. Pero se te fue un poquito la mano, mamá. Si no, no hubiera estado aquí, hermanos.